Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. No iba a hacer hoy día video, pero Dios sabe, Él da palabra y cuando uno ve esa palabra, la escucha y la entiende, se da cuenta que es verdadera, que es útil para uno mismo y para los demás. Y bueno, les quería hablar de estar en la voluntad de Dios, que lo más importante es hacer la voluntad de Dios y estar en la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Cuando nos pregunten cualquier cosa, siempre podemos decir que lo primero, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Es algo cliché o una frase que puede usar cualquiera. A la verdad, puede usar cualquiera que yo soy cristiano y me gusta hacer estas cosas y esto otro, pero en realidad lo más importante primero es la voluntad de Dios. Si es que algunos tienen la molestia de usarla, otros ni eso. Pero es la verdad. Es la verdad. Lo más importante es la voluntad de Dios. He aquí la pregunta. El que dice que lo más importante es hacer la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga para mí? En mi vida. ¿Qué es? Piénsalo. ¿Qué es? Puedes decir, lo primero es hacer la voluntad de Dios. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? He ahí la inseguridad de una palabra sin Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Pero te confunde responder, ¿qué es la voluntad de Dios en tu vida? Porque no la sabes. No la sabes. Es fácil decir, hay que estar en la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? He ahí, dime tú, ¿cuál es la voluntad de Dios? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón Así caminamos, así andamos, muertos y débiles. Porque ¿cómo vamos a decir que vamos a hacer algo si no sabemos? Es andar en pasos ciegos, es caminar en terreno que no veo, que no tengo firmeza, que es con hoyos, inseguro, inestable. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios en mi vida? Por ejemplo, una mujer puede decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué pasa
las sinagogas y en las calles para ser alabados. si yo no sé la voluntad de Dios? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, No sé a dónde voy. lo que hace tu derecha, No sé qué busco hacer. limosna en secreto, No lo sé. y tu Padre que ve en lo ¿Y secreto qué pasa en ese lapso, dará en público. en ese espacio, que yo no sé? La oración. Y cuando Eso. ores, no seas como los hipócritas. Es como yo quiero llegar a un lugar, Ellos aman el orar en pie en las ¿verdad? sinagogas y en las esquinas Quiero llegar a un lugar, para ser visto. pero no me sé el camino. De cierto os digo que Le ya pregunto tienes a tu uno. recompensa. Mas tú, Me dice, cuando ores, entra yo en tu creo cuarto, que, cerrada yo la creo, puerta, ora a tu Padre el que yo está creo. en secreto. Yo creo que por aquí, por acá y puedes llegar allá. Dará en público. Y voy allá, me dicen, no, aquí no es. No uséis vanas Yo repeticiones, creo que puedo como los allá. gentiles, Y ando de que piensan lugar que por en su lugar. palabrería serán oídos. No os Como hagáis, pues, una hoja en el semejantes a viento. ellos, Que un viento pues Padre la sabe lleva a que un lugar, tenéis necesidad. viene luego el mismo otro viento tirando al otro y allá se va. Vosotros, pues, No hay hacéis así. firmeza, Padre no nuestro hay que estás en los seguridad, cielos, santificado sea que tu no nombre. sé. Venga tu reino. Hágase tu Digo que voluntad estoy en como en el algo que cielo, yo no así sé también en la tierra. cómo estar ahí. El pan nuestro de cada día, danos Incluso hoy. con el tiempo va a haber Perdónanos nuestras deudas, otros que me van a ver y que no sé, y que voy donde me mandan. Y se van a burlar de mí. Va a venir un engañador y me va a decir, no, que anda allá, que anda acá. Voy a andar de lugar en lugar. el reino, y el poder, Entonces, y la si gloria yo no sé por todos los siglos. Amén. lo que busco, Porque si yo no sé perdonáis a los hombres sus cómo ofensas, hacer os perdonará también a vosotros lo vuestro que Padre digo y celestial. quiero hacer, va a venir cualquiera. A los hombres sus ofensas, Y para eso está Satanás en la vuestro tierra. Padre os perdonará. Para aprovechar todas esas inseguridades, Jesús ese y el ayuno. desconocimiento Cuando ayunéis, no seáis de buscar a grosseros Dios. como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros Esa para inseguridad, mostrar a los hombres que ayudan. esos vacíos Cierto os digo que ya tienen en su nosotros, recompensa. de decir que somos cristianos, decir que queremos y andamos en la voluntad de Dios. Mostrar a los hombres Pero que ¿cuál es la voluntad de Dios en mi sino a vida? tu Padre que está en secreto. ¿Cuál es? Y tu Padre que ve en lo secreto, Por ejemplo, a la te mujer. recompensará en público. El Señor le manda Tesoros a en que el cielo. cuide a sus hijos y a su familia y No su os casa. hagáis tesoros en la tierra, Que no hable en la donde iglesia, polilla dice, y el orín porque es corrompen, y donde ladrones indecoroso roban que y una matan. mujer hable en la iglesia. Sino haceos tesoros en el cielo, donde Cuida a las sus polillas hijos. y el orín corrompen, Dice, donde y la ladrones mujer se roban salvará y hurtan. Porque cuidando donde su esté casa vuestro tesoro, y cuidando a sus allí hijos, estará también vuestro corazón. en silencio. La lámpara del cuerpo. Y hoy La lámpara no del es así. cuerpo es el ojo. Así que Se si creen tu ojo es bueno, pastoras, todo tu cuerpo estará lleno de luz. profetas. Pero si tu ojo Y en es toda la malo, Biblia no hay una mujer todo que tu haya cuerpo sido estará profeta, en tinieblas. una guía Así que si la luz que entre espiritualmente en tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas que Dios haya puesto ahí? Porque el que ama a Dios Dios y las riquezas? hace la voluntad de Dios. Cada cosa tiene su lugar. Hay ángeles, principados, potestades que tienen potestad con los aires, los vientos, los truenos, ¿cierto? Y ellos están por amor a Dios, obediencia, en lo que ellos tienen. Y otro, este no tiene lo mismo que este, y este otro no tiene lo mismo que este, y no se envidian unos a otros. Y este le sirve a este, y este otro le sirve a este otro de acá, y así. Y no hay competencia, porque aman a Dios y quieren hacer su voluntad. Porque no hay mal, no hay raíz de pecado y maldad en ellos. Ellos lo que quieren es cumplir los mandamientos de Dios. Pero en este mundo, todos quieren competir, quieren sobrepasar a Dios. No lo aman, no esperan hacer su voluntad. Por eso hay tantos feministas, que esto, que lo otro, compitiendo, haciéndose, hablando cosas que a la verdad son incoherentes. Son incoherentes para el mundo terrenal,
no tienen espacio en el mundo celestial. No hay comprensión allá para las abominaciones de acá. buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dicen que están en la voluntad de Dios, pero no la saben. Y todas estas cosas os serán Se afanan, se les meten espíritus engañosos, pensando que están en la voluntad de Dios, y están en la voluntad de otro espíritu y de su propia mente carnal. Porque dicen, yo pienso que Dios quiere esto de mí. Yo pienso que Dios quiere esto otro de mí. Dice que en el Señor no hay varón ni mujer. Pero ahí está la Escritura. Y dice lo que la mujer tiene que hacer: cuidar su casa, sus hijos, guardar silencio en la congregación, preguntar a su marido, sujetarse a su marido, y si se salvará teniendo hijos y cuidando su casa. La mujer con marido es mujer. Diferente es cuando dice que habían unas hijas que eran doncellas, vírgenes, doncellas, solteras, que profetizaban. Ellas profetizaban, que eran doncellas. Distinto es una mujer a una doncella. Y Dios también utilizó mujeres en la Biblia: Ruth, Esther, pero conforme el lugar y cómo le dio para que ellas tuvieran el dominio y el control, que tuvieran un lugar en el corazón de su marido. A Esther, para tener un lugar en el corazón de su marido, y su marido, el rey, vio que era diferente y especial, con dones, modesta, no era interesada, no, una mujer de Dios. Y eso Dios lo utilizó para que quedara en la Biblia como una forma y una mujer grande, ¿cierto? No le dio un pastorado, no la hizo ser la reina y que echara fuera al rey y todo eso. No fue necesario. Así también Ruth la sacó de la idolatría, siendo su raíz del pueblo de Dios, pero ella fue criada para un Dios ajeno. Dios la sacó de ahí, sufrió mucho, pero se casó y tuvo hijos, y de su descendencia salió el rey David, y de la descendencia del rey David salió Jesucristo. Jesucristo salió directo del Espíritu Santo, pero conforme las Escrituras salió de la descendencia del rey David, de José, su padre, pero su forma de engendrarse fue diferente a un hijo terrenal. Entonces, ahí puedes ver que ahí está la voluntad de Dios en una parte de la Escritura. Dice que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, pero corrompible, porque la palabra de Dios es santa, viva, y pueden quemar todas las Biblias en la tierra, toda la tinta y el papel, pero la palabra permanece viva, porque está en Dios y en su Espíritu Santo, pero son útiles para enseñar. Por ejemplo, nadie nació con el Espíritu Santo de Dios. Nadie es santo aquí en la tierra. Nadie nació convertido. Por eso es necesario la predicación. Por eso es necesario hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos,
a lo que van todas las cosas. Lo primero es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué hago yo sin conocimiento de Dios? Sin ojos para ver y oídos para oír y entendimiento para entender en el Espíritu. Si no tengo esas cosas, le hablo al incrédulo. Aún el que dice ser cristiano, pero es incrédulo, no cree de verdad. Dice creer y va a una iglesia, pero en el momento de la prueba de la fe, no está creyendo. Dice por su boca, pero su corazón no lo está haciendo realmente. Entonces, ¿cómo sé que estoy en la voluntad de Dios si no tengo cómo ver, cómo oír, cómo entender? Si no tengo una comunicación con Él, no tengo el bautismo y el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo de Dios. No tengo comunicación con Él. ¿Cómo sé que estoy en su voluntad? ¿Cómo lo sé? Para eso están las Escrituras, mis amados. Porque dice que el que busca, encuentra. El que golpea, le será abierto. Entonces muchos buscan qué hacer en la voluntad de Dios. Las mujeres a veces buscan qué hacer en la voluntad de Dios. Yo creo esto otro. Yo creo que también tengo el derecho de predicar y ser una ministra y él que cuida a mi hijo en la casa, mi marido, y yo voy a tomar el liderazgo de esto. Punto. Yo creo porque la Biblia dice esto y lo otro. Y cambian las cosas. Pero la Biblia dice claro el lugar de la mujer. De la mujer con marido. Ya es mujer, no doncella. Entonces cada quien tiene un lugar. La mujer, la doncella, el hombre soltero, el hombre casado. Un lugar en la voluntad de Dios. Pero si yo no sé, ni tengo comunicación, ni vista para ver, ni oídos para oír, ¿cómo sé que estoy en la voluntad de Dios? Para eso están las Escrituras, mis amados hermanos. Para eso está la persistencia. Porque dice que el reino de los cielos es para los valientes. Dice que el reino de los cielos sufre a revioles. Y los valientes lo arrebatan. Un valiente es alguien que va, lo hace y se atreve y no vuelve atrás. Corre riesgos y sabe que puede ganar o perder, pero lo hace por fe. Por ejemplo, se me fue el nombre, pasó por mi pensamiento, pero se fue. Pero, por ejemplo, el hombre que estaba ayunando varios días y se le apareció un ángel y le dijo: ve a un hombre llamado Simón, también llamado Pedro, que él te dirá cómo te salvarás tú y toda tu casa. Y no era un israelita, ni un circunciso, era alguien de afuera. Y él fue, lo hizo, y imagínate cómo la Escritura es perfecta. Y los ejemplos caen perfectos con lo que Jesús dijo, con el Antiguo, Nuevo Testamento. Todo tiene una perfección ideal en Dios. Entonces, ahí ves que era un hombre que no tenía ojos para ver, no tenía oídos para oír,
no sabía qué quería Dios de él. No lo sabía directamente. No tenía una comunicación directa con Dios. Era un incircunciso, un extranjero, alguien que no tenía mayor valor para el pueblo de Israel. Y era un rico. Aparte, tenía mucha riqueza. Entonces ahí va la parte que dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible porque él era un rico. Y sí los salvó. ¿Por qué? Porque él buscó. Llevaba 5 días de ayuno y no se rindió. Estaba orando. Porque las escrituras decían de la oración. Las escrituras decían del ayuno. Las escrituras te dicen las cosas. ¿Por qué hacen cosas fuera? ¿Por qué cambian la escritura haciendo lo que quieren hacer ustedes? Lo que ustedes piensan que es la voluntad de Dios. Y no lo que Dios quiere verdaderamente. Dicen que primero es la voluntad de Dios. Pero muchos se hunden en su voluntad carnal, donde están los demonios, para confundirlos, para hacer cosas en contra de Dios, cosas que dejan en vergüenza a Dios y al Evangelio terrenal, porque no pueden dejar en vergüenza al Dios santo, al Dios perfecto, porque toda su creación le honra y le gloria porque sabe que es santo y perfecto, pero la imagen de la tierra, esa es la que Satanás quiere contaminar, teniendo cristianos falsos, cristianos engañados, que creen que son, pero no son, no saben, no entienden, y que creen que están en la voluntad de Dios, pero no lo están. Están en sus propios pensamientos carnales, en la voluntad del diablo, del maligno, pero no están en la voluntad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, a lo que voy con el ejemplo de él, que él estaba haciendo lo que dicen las escrituras. Por eso dijo el Señor Jesús, dijo, si no me creen a mí, créanle a las escrituras. Escudriñen las escrituras, que vosotros decís que en ellas tenéis vida eterna. Escudriñalas. Y te van a dar cuenta, se van a dar cuenta que hablan de mí, que dan testimonio de mí. Escudriña bien las escrituras. No tienes ojos para ver, oídos para oír, pero tienen los físicos. Y hay unas escrituras. Y Dios no está ciego para el que se esfuerza, por si acaso. Sea israelita, sea extranjero, sea quien sea. Y este es el mejor ejemplo. Porque él no era del pueblo de Israel, pero estaba ayunando, estaba orando. Días, y quizás cuánto tiempo más hacía lo mismo. No se rendía hasta que Dios mandó su ángel a decirle, mira, haz esto y trae a tal persona. Y él te va a decir cómo serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué creen que hizo él? No, fue una visión, no he comido hace tantos días, me he esforzado mucho. Estoy mal. ¿Cómo voy a mandar ir a buscar a ese hombre? A lo mejor ni existe. Me lo imaginé. Ya, me canso, voy a comer. ¿Qué hizo él? Un incrédulo. Alguien que no conocía a Dios. Creyó. Fue. Hizo caso. Obedeció. Por eso dice el que busca encuentra, y el que golpea le será abierto. Él estaba ahí, buscó en las escrituras y vio del ayuno. Hizo muchos días de ayuno. Vio la oración, hizo oración, pidiendo misericordia a Dios.
Vio una visión de ángel que le dijo, ve a buscar esto y él te dirá cómo salves tú toda tu casa. Y él fue y mandó a buscarlo. A sus siervos les mandó a buscarlo y lo fueron y lo trajeron. Y ahí ven que ahí hay un incrédulo, sin ojos para ver, porque nadie nació teniendo ojos espirituales, ni oídos para oír. Nadie en esta tierra, una vez de llegado a este mundo, nació santo, perfecto, con una relación directa con Dios, porque nacimos en pecado, aquí, por si acaso. Por eso nadie es perfecto, aquí. Por eso es necesario que estos cuerpos sean dejados aquí, en donde pertenecen, en esta tierra, porque están hechos de material pecaminoso. Pero ahí pueden ver que él, no teniendo todos esos sentidos espirituales, no teniendo una relación con Dios, no se cansó. Y Dios no estaba ciego, solo estaba viéndolo. Solo estaba viéndolo. Él le creyó. Él estaba ahí con la puerta así. ¿Qué tengo que hacer aquí? Me dice de ayunar. Tantos días de ayuno. Ahí, ¿ah? Pum, 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 pum. Mira, me dice que tengo que ayunar y pedir que me muestre la verdad porque yo no la sé. No sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Quiero saber yo y entender. Ahí la mano, ¿ah? En la puerta, así. Hasta que salió alguien y le dijo, mira, ¿a quién buscas? Haz esto y va a salir. Y él seguía. Ve, hagan lo que me dijeron. Le dijo, vino un ángel y me dijo que ta. Dice que él no alcanzó a hablar 2, 3 palabras y cayó sobre todo el Espíritu Santo. Hasta él se sorprendió porque en ese tiempo sobre un incircunciso eran algo menor. Y cayó el Espíritu Santo de Dios. La relación con Dios, un nuevo bautismo, una salvación, una nueva vida. Le cayó a él también. Porque el Señor, hay que orar, hay que ayunar, sin ver, sin entender. Por eso dice el Señor, dijo, si no metiere su mano en su costado, si no le tocare y metiese la mano en su costado, no creeré. Y a los días apareció ahí. Le dijo, ven, mete la mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y él le dijo, creo, Señor. Oh, creo. Y el Señor le dijo, porque me has visto, has creído. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Más bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Él no vio, él no veía, pero creyó y siguió creyendo, siguió persistiendo. Es como el hombre que necesitaba pan y le fue a golpear al amigo y no se cansó. Y le dieron todo lo que pedía. Y fue bautizado con el Espíritu Santo. Fue salvado. Fue valiente. Voy a ayunar tantos días. Porque aquí dice, o a lo mejor dijo, voy a hacer tanto esto, voy a seguir, porque no pasa nada, voy a seguir. Me siento mal, pero voy a seguir. Valiente. Fue valiente, fue persistente, creyó y no vio.
hasta que vio, hasta que vio, Os hagáis, pues, hasta que nació, semejantes a ellos, hasta que nació alguien vuestro Padre sabe que de sí qué tenía ojos tenéis espirituales necesidad, después, antes oídos que para ver y una vosotros lo relación pidáis. con Dios. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, Entonces, ¿qué es la voluntad santificado de sea tu Dios nombre. en mi vida? Venga tu reino. Las escrituras te Hágase dicen tu muchas voluntad, cosas, como en el cielo, así también en la tierra. ocupando El pan nuestro de dirigida cada hacia día, los distintos, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también distinto nosotros hombre, perdonamos marido, a nuestros esposa, deudores. hijos, hijas, Y no nos metas en doncellas, tentación, mas líbranos del mal, mujeres. porque tuyo es el reino, y el poder, ¿Y qué y la estamos gloria, haciendo entonces? por todos los siglos. ¿Qué estamos haciendo entonces? Porque si perdonáis a Pero los tiene que hombres quedar sus claro ofensas, os perdonará también a vosotros que es vuestro Padre celestial. ser bautizados por el Mas si Espíritu no Santo, perdonáis a los nacer hombres de sus nuevo ofensas, y tener una tampoco relación vuestro con Padre Dios os perdonará vuestras para ofensas. saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Cuando ayunéis, Porque si no, no seáis austeros no sé a dónde como los voy. hipócritas, porque ellos Lo primero es la voluntad de para Dios. mostrar a los hombres que ayudan. ¿Y cuál es? De cierto os digo ¿Cuál que es? ya tienen su recompensa. Va a llegar cualquier satán Tú, y te va a decir, la voluntad de Dios es que seas tu rostro, testigo de Jehová. La voluntad de Dios es que seas cura, ven al catolicismo. tu Padre que La ve voluntad de Dios te recompensa. que seas mormón. La voluntad de Dios y para allá y para acá. Porque no No os sabes. hagáis tesoros en la tierra, Si tú no donde sabes la a dónde polilla caminas, y a dónde te diriges, donde ladrones ¿cómo vas a minan y saber roban, dónde vas a llegar? sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín Dime tú, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque dime donde tú. esté vuestro tesoro, allí Lo estará primero para también mí es hacer la voluntad de Dios. Ahí va mi pregunta. ¿Y cuál es la voluntad de la Dios lámpara del cuerpo para es el ti? ojo. Así que si tu ojo ¿Cuál es la es voluntad de bueno, Dios todo que tu Dios quiere cuerpo de ti? estará lleno de luz. ¿Cuál es? Pero si tu Dímela. ojo es maligno, ¿Cuál todo es? tu cuerpo estará en tinieblas. No me digas que no sabes. Así que si la luz que en ti hay Entonces, es si quieres hacer la voluntad de Dios, ¿cuántas ¿cómo la veces vas a hacer mismas tinieblas? si no sabes? Entonces, las escrituras se hicieron porque nadie nació con ojos, oídos para oír, Porque o espirituales. aborrecerá al uno y amará al otro, o Y el que estimará busca, y menospreciará al otro. encuentra. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El que golpea, le va a ser abierto la puerta. Por tanto, Y el que persiste, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis va a de lograr lo comer, que quiere. qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Simple. ¿No es la vida más Y Dios no es ciego. el cuerpo más que el vestido? Se los dejé con el ejemplo de Mirad las aves de del cielo, ese ni siembran, ni ciegan, ni recogen en extranjero y que vuestro se Padre salvó, celestial las alimenta. porque el Dios lo estaba viendo, Vosotros mucho su más que persistencia, su ellos. fe. ¿De vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No dijo, Señor, yo quiero cambiar, pum, cambió, pum, listo, todo hermoso, wow. No, Considerad los lirios del campo, hubo un cómo esfuerzo, crecen, una no persistencia, trabajan ni hilan. hubo una fe, Pero os digo que hubo un Dios, creer con a toda Dios, su gloria, se sin vistió ver, así como uno de ellos. sin ver una Si la resurrección, hierba del campo que hoy es, sin ver un milagro de mañana se Jesús, echa en el horno, Dios la viste así, solo lo lo hacía. hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Muy bienaventurado. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Cuál ¿Qué es beberemos? la ¿O voluntad qué de vestiremos? Dios en mi vida? Porque los gentiles buscan todas ¿Cuál estas es? cosas, pero vuestro Padre Celestial Ahí tienen las sabe que escrituras. tenéis necesidad de todas estas cosas. Y con las escrituras, Primeramente el reino de Dios las escrituras te y su dicen justicia, que hay que orar. todas estas cosas os serán añadidas. No hay que tener Así que ojos no os afanéis por el día de mañana, sobrenaturales para leer que dice ahí que hay que orar. basta cada Te dice día cómo lo hagas. títulos Te dice que hay que ser persistentes, y la limosna. que no te canses. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Eso está hecho para los De carnales, otra manera no tendréis recompensa de para los vuestro Padre físicos, que está en los cielos. sentidos físicos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar Porque los así se dedos empieza. de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, No voy a orar. para ser
Y voy a decir, no pasó nada. No, vamos otra vez. Vamos al mundo y al pecado. No pasó nada. No sabes el tormento que se viene y no sabes lo que te vas a perder. No hay sentido en el mundo que te pueda demostrar la belleza de los cielos. No hay lugar en el mundo que se asemeje siquiera un poquito a la hermosura, la tranquilidad, lo perfecto de los cielos. Y busca en Google paisajes naturales y vas a ver imágenes que tú vas a quedar, wow, existen lugares así de preciosos, atardeceres así, wow. Pues eso no se acerca ni siquiera a los talones del reino de los cielos. No sabes lo que vas a perder por estar en algo tan malo, por rendirte tan fácil, porque ayunarás un poco y te cansas, porque te arrodillas un minuto y piensas que lo has hecho todo y que no has recibido respuesta. ¿Qué respuesta quieres? No demuestras tu valentía, no demuestras tu persistencia, no demuestras que de verdad lo estás buscando, no demuestras que de verdad te importa. Cuando a ti te importa algo, cuando tú empiezas a creer algo, tú sigues adelante, porque en tu corazón se está creando una raíz de fe, que no es fácil matarla cuando es algo verdadero, cuando tú no has visto, pero has creído. Como le agrada a Dios, hay una raíz de fe muy poderosa, que empiezan a haber obras de hacer cosas, de persistir en las cosas, y una aflicción porque no recibo respuesta, y lo hago más, y lo hago más, y lo hago más. Esa aflicción de por qué no recibo respuesta que me motiva a seguir haciéndolo, es la valentía. Es la valentía. Porque los valientes arrebatan el reino de Dios. Entonces, para los que se dicen cristianos, lo primero es hacer la voluntad de Dios y estar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Porque Dios no va a querer lo mismo de un asesino, de un violador, de un católico, de un pobre o mendigo, porque cada uno tiene un camino diferente que retractar. Si ellos se arrepienten, van a tener un trato diferente de Dios. Les va a hacer un camino diferente. Es el mismo camino de justicia que siguen todos. Ese camino angosto y estrecho que va al Padre es el mismo. Van por el mismo camino, pero los pasos van a ser diferentes. Porque el violador tiene que dejar un pecado diferente al ladrón. Y el ladrón tiene un pecado, un espíritu de pecado en su vida pasada diferente al asesino. Entonces van por el mismo camino, pero no por las mismas pisadas. Y la voluntad de Dios para él es diferente a lo que le exige a él. Y lo que le exige a él es diferente a lo que le exige a él. Entonces, yo me arrepiento a Dios. Lo busco de todo corazón, espíritu, mente y fuerzas. No me canso y me rindo. Busco en las Escrituras. No me dejo guiar por cualquiera de la tierra.
Porque la salvación es personal. Y cuando es algo muy importante, tienes que hacerlo por ti mismo. Y tengo que saber que para encontrar el camino, la verdad y la vida, para dirigirme hacia el Padre y empezar a dar mis pasos hacia la salvación, a la vida eterna y el verdadero camino a Dios, es algo muy esencial. Ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios, ser arrepentidos, ser nacidos de nuevos y tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios. Por medio de su Espíritu Santo, me va a ir revelando mis caminos. Me va a ir revelando las pruebas de mi vida. Me va a ir tratando lo que yo soy, lo que cargo en mi carne, lo que sigue mi carne, o lo que a mi carne sigue, esos espíritus del pasado que quieren seguir a mi carne, porque en un momento fue su casa. Y ellos van a querer volver. Dios nos hace libre, echa fuera todas esas cosas. Pero si yo no estoy en la voluntad de Dios en mi vida, si yo no mantengo la relación con Dios y su Espíritu Santo, no sé a dónde voy. Va a venir Satanás. Va a venir el engañador, para eso él está. Y me va a decir cualquier cosa. Porque yo me estoy dando cuenta que estoy perdiendo la relación con Dios, ¿cierto? Pero quiero volver porque me estoy dando cuenta y estoy viendo que en realidad lo que alcancé a conocer era verdad. Y lo que pasaron fueron milagros. Y de verdad lo que Él me mostraba era verdad y todo, ¿cierto? Quiero volver, pero ya no tengo esa relación. Quiero estar en la voluntad de Dios, pero no sé cuál es la voluntad de Dios. Y en mi dejación va a llegar el engañador. Y me va a decir, a lo mejor, en mi mente, me va a decir, a lo mejor Dios quiere que formes una iglesia. Ve y forma una iglesia, mira. Y se van a dar las cosas. Mira, todos los que no creen merecen la muerte y el infierno. Busca a hombres valientes, porque el reino de los cielos es de valientes. Y toma palos y armas, y ve a atacar a todos los que pilles que no quieran creer en Dios, y golpéalos. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Y ahí vas. Y ahí vas. Como necio. Por ciego. Por no mantener una relación con Dios. Por no saber la voluntad de Dios. Porque lo primero es guardar la voluntad de Dios. Son mandamientos. Porque dice, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Y sus mandamientos, el primero, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, a tu prójimo como a ti mismo. Y el Espíritu de Cristo no vino a destruir a los hombres, sino a salvarlos. Entonces hay miles de abominaciones por esta consecuencia que te estoy diciendo. Que hay muchos que piensan que son cristianos, que piensan que tienen una relación con Dios, que piensan en sí mismos que están en la voluntad de Dios. Y dicen, yo creo que la voluntad de Dios en mi vida, yo creo. Pero no es la voluntad de Dios. Se han extraviado, se han perdido de la verdad. Satanás se ha aprovechado de su dejación. Ha venido a meter espíritus de engaño, de falsedad, espíritus de anticristos y no de Cristo.
Porque Jesucristo vino a salvar a los hombres, a decirles la verdad, a predicar el Evangelio. Él se enoja cuando dañamos a la humanidad, cuando peleamos y nos matamos unos a otros. No le agrada a Cristo. Recuerden cuando habían unos que los seguían, haciendo voces detrás de ellos, y ya era mucho. Y le dijeron, maestro, estos no se cansan. Haremos que descienda fuego del cielo y que los consuma. Y él se enojó y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y se enojó. Haremos como Elías, porque el espíritu de Elías vino, y dijo, lo molestaban, y el espíritu de Dios en Elías igualmente se enojó. Hizo que descendiera fuego y los consumiera. Pero todos los espíritus son de Dios. Pero no todos los espíritus han sido hijos de Dios, llamados su Hijo amado, su unigénito, y el encargado de todo, como el primero. Satanás es un espíritu de Dios, es una potestad de Dios, es parte de la mano de Dios para castigar a los que no aman a Dios y siguen el pecado. Y él sabe que no puede hacer nada en contra de Dios, pero sí engaña a la humanidad. Y en la libertad que Dios da a nosotros, sus criaturas, como a todas sus potestades, de elegir, en esa potestad y en esa libertad, él cree que Dios no lo sabe, como él trabaja en contra de la humanidad y la engaña. Pero delante de él se derrite para servirle, Señor, y todo eso, porque no puede. Él es de Dios. Y el espíritu de Elías también es de Dios, pero con un diferente sentido. Y el espíritu de Cristo también es de Dios, como hijo, sobre su casa, como hijo amado. Entonces no puedes tomar el ejemplo, entonces Dios desea que todos sean quemados, porque recuerda que cuando Elías se enojaron porque lo molestaban, él se enojó y los hizo que se quemaran. Pues no, el amor de Dios está en Cristo, y es un espíritu diferente en sentimiento, en amor, en gracia. Así es, porque las cosas celestiales no son igual que las de la tierra, y son más incomprensibles al entendimiento humano. Así que entiendan el entendimiento que Dios les da, y no se traten de comprender cosas que aún no tienen. Puede que yo las hable, y que no les compatibilicen esas cosas, pero lo que yo les estoy dejando como fundamento principal es que primero es la voluntad de Dios, y muchos lo dicen. Primero quiero hacer la voluntad de Dios, y muchos otros dicen, yo estoy en la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Esa es la pregunta. Y si no tienes ojos ni sentidos para ver, tienes los sentidos físicos. Hay unas escrituras que te dicen que tienes que hacer cosas. Hay unos mandamientos ahí escritos que aún con los ojos físicos los dice claro. O sea, si no tienes ojos espirituales, con los ojos físicos lo dice claro. A la mujer le dice claro su lugar, le dice claro lo que tiene que hacer, y le dice claro cómo se va a salvar. Si hace eso,
Dice, se salvará haciendo esas cosas. Porque donde esté vuestro ¿Por qué? tesoro, allí estará Está en otro también lugar. vuestro corazón. ¿Por qué La lámpara está del menospreciando a los hombres? La lámpara del Es cuerpo inseguro. es el ojo. Es Así como que otro si tu ojo espíritu es que se ha bueno, metido todo tu en cuerpo ellos, estará en el bien. nombre de Cristo, pero se ha Pero si metido tu ojo en es ellos. maligno, todo ¿Por tu qué? cuerpo Porque estará hablan de en tinieblas. escrituras, hablan de esto, de lo otro, Así que si la pero no luz las que en están ti hay siguiendo. es tinieblas, ¿cuánto más Claramente. serán las mismas tinieblas? No están siguiendo las Dios y escrituras, las riquezas. ni la voluntad de Dios Ninguno podrá generalizada servir al Señor, para la mujer. porque o aborrecerá Y otros, al uno ni y la amará voluntad de Dios al generalizada uno para y los hombres. menospreciará al otro. Y otros buscan a Dios, Y a las riquezas. pero no haciendo lo que las escrituras dicen que tienen que hacer Por para tanto, encontrarle. no os afanéis por vuestra vida, ¿Cómo lo van qué a habéis encontrar? de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, Respondan, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el pregúntenselo, alimento, el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del pregúntenselo, cielo, en que no verdad. siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esto es en serio, ¿Quién de vosotros, mis por amados, tanto, mis que se hermanos. afane, añadir a Esto su es en estatura serio. un codo? Y por el vestido, Porque pueden que haya muchos por ahí que piensen la voluntad de Dios, que yo quiero estar en la voluntad de Dios, que yo estoy en la voluntad de Dios, no trabajan ni hilan. pero a lo mejor no Pero la os digo sabemos. que ni aun Salomón con toda A lo su mejor ni gloria la se saben. vistió así como uno de ellos. Y Es si fácil añadieres decir a la hoy voluntad de Dios y mañana se o decir soy viste de otro, salvo. Dios la viste a Todo ti, el mundo, ¿no hará escucha mucho esta más a palabra, vosotros, hombres de poca todo fe? el mundo, No no os estoy hablando de afanéis, los hijos pues, de Dios, diciendo, ¿qué estoy diciendo comeremos? todo el ¿Qué mundo beberemos? ¿O qué vestiremos? dice que es cristiano, Los gentiles buscan todo el todas estas mundo cosas. está diciendo Padre Celestial sabe que es tenéis arrepentido, necesidad de todas todo estas el cosas. mundo dice Buscad primeramente que se va a el reino de salvar, Dios y su justicia, todo el mundo y todas estas cosas dice que os ama a serán Dios, añadidas. todo el mundo No os afanéis dice por el día de mañana, que Dios está porque el día primero de sobre mañana su vida, traerá su afán. Basta a cada día pero su no lo propio es. mal. Capítulo 6. Pues los hijos de Dios, los hijos de Dios y los que buscan realmente a Dios, que si no se cansan, van a ser hijos igualmente, tienen que ser diferente al mundo, diferente al mundo. Dice, estáis en el mundo, pero no soy del mundo. Todo el mundo se cree salvo, todo el mundo se cree cristiano, todo el mundo se cree pastor casi, todo el mundo se cree guía espiritual, todo el mundo se cree que va a salvarse, pero no todo lo hará. Serán muchos llamados. Todo el mundo ha sido llamado por casualidad. Por casualidad y por certeza de la palabra de Dios. Serán muchos los llamados, porque todo el mundo ha sido llamado. Pero pocos, 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 los escogidos. Y si tú tienes un cajón de tomates, de jitomates y depende del país, ¿vas a tomar los tomates podridos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también. Vas a tomar... Hay dos cajones de tomates. Hay uno completamente podrido y otro que está casi todo podrido, pero hay 3 tomates buenos. ¿Vas a tomar todos los podridos? ¿O vas a tomar los 3, aunque sean pocos, pero buenos, y te los puedes comer, y son buenos? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pregúntatelo. Jesús y el ayuno. Pregúntate. Cuando ayunéis, no seáis austeros como ¿Cuál es la los voluntad de Dios en mi vida? porque ellos demudan sus Si no la sé, ¿cómo puedo encontrar la voluntad de Dios en mi vida? Tienes las Escrituras. tienen su recompensa, Te habla de ayuno, pero tú, te habla de oración, te habla de persistencia, para no mostrar te habla de no rendirte. Te dice parábolas de que el que golpea, 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 hasta que salió su amigo y le dio todo lo que quería. Un juez, llegaba a la viuda a pedirle, no os hagáis tesoros hasta que se cansó el juez injusto y le hizo justicia a la viuda. No vaya a ser que viniendo continuo me agote la paciencia, ¿cierto? Y se preguntó ese juez y dijo, si el juez injusto le hizo justicia a esta viuda, ¿cuánto más Dios le hará justicia a sus escogidos? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de Entonces lee las Escrituras. pero si tu ojo es maligno, No te tu canses. cuerpo estará en tinieblas. Demuestra obras de arrepentimiento. Y hay es tinieblas. Demuestra obras de arrepentimiento. No tienes ojos. Nadie nació con ojos espirituales, oídos espirituales, con el Espíritu Santo Porque o aborrecerá en esta tierra al uno y amará al de otro, pecado. Nadie. estimará al uno y menospreciará al otro. Pero si no te No cansas, podéis servir a si eres Dios y a las persistente, riquezas. si eres valiente, El afán y la ansiedad. valiente, porque también va a venir Satanás No a hacerte afanéis dudar, por vuestra vida, a traer gente que te habéis de burle. comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, Y qué tú habéis vas de vestir. a tener miedo ¿No es la vida de la más que burla el de alimento, ellos. el cuerpo más que el vestido? O vas a ser valiente Mirad para las aves seguir. del cielo, que no siembran, ni O va a ciegan, traer ni amigos recogen en graneros, que y te vuestro digan, qué Padre vergüenza. celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ¿Tú ellos? vas a ser valiente para ¿Quién seguir de vosotros podrá, o vas a seguirlos a ellos? añadir a su estatura un codo? Porque también es condenable. ¿Por qué os afanáis? Dice que el que me niegue a mí entre los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la Es hierba el del campo verdadero que hoy Espíritu de es, Dios. y mañana se echa en el horno, Eran más la cosas, viste así, ¿no hará pero mucho más a vosotros, hombres de poca Dios me fe? ha dicho dar estas No palabras, os afanéis, pues, pero eran diciendo, más cosas, más ejemplos ¿o que qué hablé beberemos? con ¿O qué vestiremos? quien Dios me dio la Los palabra, gentiles buscan todas estas esta cosas, palabra. vuestro Pero Padre celestial lo que he hablado sabe que aquí, tenéis en las necesidad manos de Dios lo todas dejo, que estas fue cosas. lo justo y necesario en su voluntad. El reino de Dios y su Y me pareció buena palabra y todas estas que se los cosas quiero os compartir a serán ustedes, añadidas. Así que no os afanéis por el día porque de es muy mañana, útil, porque el día de mañana traerá muy su útil afán. la Basta palabra cada de día Dios su propio mal. y muy necesaria, la verdad. Capítulo 6. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? De hacer vuestra justicia delante de los Yo hombres, quiero para hacer estar en la voluntad de Dios. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. recompensa de vuestro Pero muchas Padre que veces se está ha en metido los un cielos. engañador. Me puede decir hasta que salga desnudo a la calle y yo pienso que estoy en la voluntad de Dios. Que destruya a mi familia y yo pienso que estoy haciendo la voluntad de Dios. Para ser alabados por Confundido. Porque no la sé. cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios jamás va a hacer daño. No des limosna, no seas Dios por la izquierda, porque te haces ama. derecho, Jesús te ama. para que Quiere te dé salvarte. limosna en secreto. Quiere que le demuestres que lo amas. Quiere que le demuestres que te quieres arrepentir. Quiere que le demuestres que crees en Él. Jesús y la oración. Aunque no puedas ver. Aunque no puedas verlo aún. No seas como los Aunque no hayas sido nacido aún. que orar en pie en las sinagogas y en las Pero que le demuestres que crees. ser vistos. Que tienes raíz de fe. Que tienes raíz de persistencia. Que tienes raíz de valiente. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está Y en que vas a poder arrebatar ese reino de los cielos. secreto, te recompensará O sea, lo vas a alcanzar. Tanto golpear la puerta, tanto persistir. bendiciones, como los gentiles que piensan que
El reino de los cielos es para los valientes, mis hermanos. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. El Señor los ama. Nuestro Señor viene. El dolor es grande. Dios los bendiga. Amén.